Muy buenos días de nuevo. Vamos a comenzar la transmisión de este podcast y lo estamos haciendo a través de Microsoft Teams. Quiero pedirles por favor que vean en la parte superior de su programa donde están recibiendo esta transmisión, y por ahí hay un par de controles, uno que se llama compartir, eh, eh, que trae una manita, ¿no? Y otro que se llama PIR. Si ustedes durante la transmisión tienen cualquier pregunta, cualquier comentario, queja, lo que tengan, pueden por favor levantar la mano y no se preocupen, podemos inclusive interrumpir para contestar si eso es pertinente. Y también pueden hacer preguntas a través del botón de PIR, que es un chat, ¿no? Donde estarán revisándose mientras se desarrollan para, de nuevo, si aparece una pregunta que consideramos pertinente que contestar en ese momento, bueno, lo podamos hacer. Eh, vamos a comenzar entonces con nuestra presentación, que se llama Desde el IIoT hasta la orden de trabajo. Eso del IIoT sabemos que significa el Industrial Internet of Things, o el Internet de las cosas industrial. Es un término bastante conocido. Si alguien no lo tiene claro, eh, parece que tenemos algún problema de audio. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Eh, el Internet industrial de las cosas se refiere a la aplicación industrial del Internet de las cosas, obviamente. El Internet de las cosas consiste en el utilizar el Internet, ¿no? Estoy siendo repetitivo por necesidad, para comunicarse, pero no entre personas, sino entre objetos. Obviamente el término comunicación, lo estamos aquí revisando o pensando en eso en un término amplio, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un dispositivo de control que cuando se acciona genera una señal que a través de Internet le avisa a algún registro, alguna base de datos que se encuentra en un lugar remoto, el cual, me refiero a que es una computadora, el cual lo guarda para hacer efectivamente el registro de que se realizó tal acción. Y entonces lo interesante es que el Internet lo utilizaron, por ejemplo, un controlador y una computadora, es decir, un par de cosas. Y ese es el Internet de las cosas, dicho de manera pues tan sencilla como se me ocurrió. Lo interesante es que estos medios son recientes, no diré nuevos, pero son recientes. El Internet ya tiene con nosotros décadas, no muchas, ¿verdad? Un par en términos de la vida cotidiana. Y el Internet eh, ha venido a revolucionar muchísimas cosas, la forma en que compramos, la forma en que nos comunicamos, la forma en que vivimos en general. La televisión, ¿verdad? Los discos, los libros, todo ha cambiado en su forma, se ha virtualizado mucho, gracias a que el Internet nos permite eh, tener acceso a cualquier cosa de forma prácticamente instantánea. Entonces, la aplicación del Internet para problemas técnicos, pues no era sino de esperarse, no tiene nada de sorprendente, pero sí mucho los resultados que se obtienen con esto. Entonces, esto también se puede aplicar, por supuesto, al mantenimiento industrial, en particular al mantenimiento predictivo. Entonces, vamos a hablar desde esta perspectiva. No trataremos de hacer una explicación muy amplia de cada uno de los términos. Si a alguno de ustedes les gustara quisiera una aclaración, por favor, ya saben, levantando la mano o a través del chat. Este, pero vamos a hacer una explicación que esperemos sea clara, pero lo más sencilla posible para poder abordar este tema. Muy bien. Primero vamos a empezar con algo que estamos llamando aquí el acuerdo. Mi nombre es Hugo Guzmán, para servirles. Tengo mucho gusto en compartir algunas experiencias que consideramos muy valiosas con ustedes para los siguientes minutos. En lo personal, soy analista de vibraciones categoría 3, certificado, ¿no? Y tengo 40 años trabajando en este asunto del mantenimiento predictivo por análisis de vibraciones. Me considero un especialista en ello porque es la única actividad que he realizado en estos 40 años. Eh,
El análisis de vibraciones, repito, como una técnica soporte del mantenimiento predictivo, como una técnica soporte de la actividad industrial, tiene operando desde el orden de 60 años, ¿no? Desde que se conformó como lo conocemos en la actualidad. Pero también esta revolución de las telecomunicaciones, del Internet, de la robótica, de la informática, de la inteligencia artificial, pues también nos ha venido a ayudar y a plantear nuevos retos que son los que queremos abordar de nuevo de la forma más sencilla posible. Pero antes de empezar, les quiero pedir que consideren lo siguiente. En la actualidad, ¿cómo hacen para lograr la máxima disponibilidad de sus equipos al mínimo costo posible de mantenimiento? Es una pregunta que quiero que consideren, por favor. ¿Cómo realizan su presupuesto anual de mantenimiento? ¿Saben realmente lo que van a necesitar o solamente aumentan un poco el presupuesto del año anterior? ¿Con cuánta seguridad saben si alguno de sus equipos críticos tendrá una falla el día de hoy? Tal vez mientras estamos aquí en el podcast. ¿Dónde están perdiendo dinero cuando podrían estar ganando más? Un tip, ¿no? Una indicación. Cuando se trata de fabricación industrial hay un tema principal: pérdidas de producción no planeadas. Ahí es donde se nos va la mayoría del dinero. ¿Qué tan cómodos se sentirían ustedes respondiendo estas preguntas, por ejemplo, ante su jefe o ante una junta directiva o, en fin, alguien de responsabilidad y de autoridad? Al final de esta breve presentación, les voy a hacer todavía una pregunta más que nos ayude a evaluar la relevancia de esta información para sus actividades, sus planes, eh, las cosas que que piensen hacer en este año, que además es un año particularmente interesante, ¿verdad? Todos estamos, ya sabemos que llega Tesla, a México, pero no es la única empresa que llega. Por el programa del nearshoring, ¿no? O por el movimiento, o con el que queramos llamar el concepto del nearshoring, muchas empresas industriales van a llegar a México y México está inclusive siendo observado como tal vez la próxima gran potencia industrial del mundo. Y no es una locura, tampoco estamos tan lejos, ¿no? La economía número 15 en este momento. Eh, las cosas que hacemos tendrán que mejorar, nuestra competencia en nuestras actividades tendrá que mejorar y esta de nuevo es una forma de abordar cómo podríamos mejorar en el mantenimiento predictivo industrial. Smart Condition es una empresa pionera en México en mantenimiento predictivo y lo que hacemos es trabajar con empresas que están frustradas por los altos costos de mantenimiento de sus equipos y que esto impacte directamente sus presupuestos. O cuál es su caso, con empresas preocupadas de no alcanzar sus metas de producción debido a los paros imprevistos en sus áreas de trabajo, por fallo en sus equipos y que esto les afecte sus cuotas programadas, o con empresas comprometidas con la seguridad de sus empleados, que buscan evitar riesgos innecesarios, colocándolos como empresas responsables con sus empleados y su comunidad, logrando así ser empresas de primer nivel. ¿Se identifican con algo de esto? ¿Les suena? ¿Tiene algo que ver con la intención que tienen ustedes en su trabajo, con la misión de la empresa? Cualquier actividad se tiene que basar en una forma de trabajar, en una personalidad, en unos principios, en una misión, en una visión. Nosotros queremos establecer aquí los tres principios que utilizamos en nuestra propuesta de mantenimiento 4.0. Ya sabemos que la industria 4.0 es aquella que utiliza la automatización, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, estas técnicas poderosas nuevas de obtención, transmisión, análisis, manejo y reporte de información, y al mantenimiento adecuado a la industria 4.0, pues le llamamos mantenimiento 4.0. Nuestro trabajo está basado entonces en tres principios fundamentales que vamos a comentar brevemente. Por principio de cuentas, nosotros tomamos las decisiones de mantenimiento. Las decisiones de mantenimiento las toma obviamente el usuario de nuestro servicio. Nosotros le hacemos sugerencias basadas en el estado del componente. Y hay que aclarar qué significa esto. Esto es muy importante y para ello vamos a usar un concepto que nace en la física cuántica, que es el de la resolución. ¿Y esto qué significa? Vamos a pensar, por ejemplo, en agua.
el agua, ¿no? Pues es un elemento vital para nosotros, que se encuentra abundantemente en la naturaleza, etcétera, en nuestra naturaleza al menos. Eh, y el agua se puede presentar de varias maneras. Por ejemplo, podemos ver el agua en nubes o en ríos o en un océano, ¿sí? Que es una forma masiva de aparición del agua, y a eso le podríamos llamar eh, realidad de baja resolución. Podemos también tener una cantidad pequeña de agua en un vaso, en una cubeta, en un tubo, ¿sí? Y esa cantidad más pequeña, pues le podríamos llamar media resolución. Estamos con cantidades más pequeñas. Pero también podríamos observar el comportamiento, las características del agua en alta resolución, que significa considerar los constituyentes más pequeños que conocemos. Por ejemplo, las moléculas de agua o los átomos, ¿verdad? Dos de hidrógeno y un oxígeno que conforman la molécula del agua. O las partículas subatómicas, protones, electrones, neutrones, etcétera, que conforman los átomos de las moléculas de agua. Y ahí nos podemos seguir, porque todavía esas partículas resulta ser que se pueden todavía dividir y aparecen cosas extrañas y para mí incomprensibles como los quarks y cosas por el estilo. Bueno, la ciencia moderna reformula su conocimiento de la naturaleza a partir de este nuevo paradigma, que es el concepto de resolución, ¿sí? Podemos pensar, como decíamos, en el agua en las nubes, o podemos pensar en el agua a nivel molecular, etcétera, y lo que estamos observando es el mismo, el mismo concepto, por ejemplo, la sustancia agua, ¿sí? En baja, media y alta resolución. Ahora, cada vez que yo digo observar o que digo revisar o analizar, lo que estamos diciendo es que utilizamos principios técnicos, principios científicos, principios inclusive conceptuales, psicológicos, para tratar de explicar lo que llamamos comportamiento de las cosas. Por ejemplo, cómo se comporta el agua. Nos interesa saber si va a llover o si va a haber una inundación o si va a haber una sequía, ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, Establecemos entonces modelos de comportamiento que tienen, no sé, forma de leyes o ecuaciones, simulaciones, predicciones, etcétera. Pero lo interesante es que estas leyes, ecuaciones, simulaciones, etcétera, cambian mucho dependiendo de la resolución que empleemos en nuestro análisis. Por ejemplo, cuando estudiamos el agua en baja resolución, ¿sí? Nubes, ríos, etcétera, hemos formulado disciplinas como la ecología o la meteorología, por mencionar solo un par. ¿Sí? Oceanografía. ¿Cuántas especialidades hemos formulado para hablar del agua en baja resolución? Ahora, cuando, cuando estudiamos el comportamiento del agua, pero ahora en media resolución, ya saben, en cantidades pequeñas de agua, pues tenemos, por ejemplo, la mecánica de fluidos, ¿sí? Esta es una disciplina que nos permite estudiar el agua en media resolución, presiones, volúmenes, gastos, etcétera. Para poder llegar a lo que llamamos aquí alta resolución, pues emplearíamos la física cuántica, ¿no? O la química, ¿verdad? En un nivel de resolución un poquito menor. Eh, y esto, pues, tiene sus propias leyes, sus propias eh, reglas que, aunque son muy diferentes a a la mecánica de fluidos o muy diferentes a la ecología, por continuar con este ejemplo, pues la verdad es que no podríamos afirmar que ninguna de ellas sea falsa. Han sido comprobadas, tienen bases científicas y en la práctica sabemos que funcionan, como siempre, hasta cierto grado y con ciertos niveles de tolerancia. Pero aquí lo importante, lo que es la clave de todo este paradigma, de este concepto, es que la ecología no puede decirnos cómo se comportan las partículas subatómicas. Pero la física cuántica, el comportamiento de las partículas subatómicas, sí podría explicarnos, por ejemplo, cómo se comporta el agua en un ambiente natural al cual analizamos con la ecología. En otras palabras, cuando vamos de baja resolución a alta resolución, ¿sí? Las leyes utilizadas en esa baja resolución nos van a llevar a conclusiones erróneas si queremos tener respuestas acerca de comportamientos de alta resolución. Pero al revés, cuando tenemos eh, las leyes, el comportamiento de alta resolución, sí podremos llegar a conclusiones correctas respecto al comportamiento de la baja resolución.
Nada más que hay un problema muy serio. Imagínense que estamos utilizando conocimiento del comportamiento, por ejemplo, de las moléculas de agua, ¿no? O de los átomos de hidrógeno y oxígeno que se combinan para hacer agua. Y con ello queremos explicar cómo se está comportando una nube que pudiera, no sé, traer agua a una región, ¿no? Un grupo nuboso. La verdad es que la cantidad brutal de información que se genera, ¿se acuerdan eh, cuántos átomos existen en una mol de agua y todos estos asuntos? Se generan números abrumadoramente altos, ¿verdad? La constante de Avogadro, 10 a la 23, etcétera, que nos dicen que para que podamos utilizar alta resolución para explicar la baja resolución, el precio es analizar una cantidad pasmosa, ¿no? Pavorosa, increíblemente grande de información. Y ese es el problema, que en la práctica tantísima información es difícil de obtener, difícil de transmitir, difícil de analizar, etcétera, etcétera, al grado de que se vuelve impracticable. Y entonces por eso aplicamos las reglas de baja resolución. ¿Sí? En otras palabras, la baja resolución no surge de la flojera, surge simplemente de lo difícil que es manejar la alta resolución. Ahora, eh, nuestro interés ahorita no es el agua, ¿verdad? Ni la ecología, aunque es tremendamente importante. Nuestro interés es, por ejemplo, bueno, declaramos desde el principio, ¿verdad? El mantenimiento industrial. En el ámbito, el ámbito industrial se da, obviamente, en el ámbito de la industria. ¿Cómo se considera, cómo se revisa la industria en baja resolución? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, con políticas industriales de parte del gobierno o este, con la misión y la visión que establece la empresa, etcétera. Esos serían conceptos de baja resolución. La media resolución en términos industriales tendría que ver, por ejemplo, con los componentes que hay en la industria. Una máquina herramienta o tal vez un usillo, parte de esta máquina herramienta, un servomotor. ¿Sí me explico? Componentes mayores, pero que están adentro, insertados en una fábrica. Y la alta resolución, pues serían los componentes que conforman estos componentes mayores. Por ejemplo, un rodamiento o un engrane o una flecha. Por supuesto que nos podemos ir a todavía mucho más alta resolución si empezamos a considerar los materiales que conforman al rodamiento, ¿verdad? Sus características físico-químicas, etcétera. Pero sí tenemos que establecer algún punto donde consideremos que vamos a tener una resolución suficientemente alta para tener buenas decisiones, pero no tanto para que se vuelva una cantidad abrumadora de información imposible de manejar. Establecemos ahí, como dicen en inglés, un compromise, ¿no? Un nivel donde cedemos pues algo de resolución con tal de poder hacerlo práctico. Entonces, la alta resolución es considerar un componente, como por ejemplo un rodamiento que se muestra aquí en la gráfica, y lo que debemos entender es esto. Cuando yo quiero dar mantenimiento, cuando yo quiero establecer, por ejemplo, el estado de un rodamiento, yo no puedo utilizar los conceptos de baja resolución. Por ejemplo, si se ha formulado antes de que empiece el año un presupuesto de mantenimiento, el cual tiene pam, 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 ¿no? Un cierto número de pesos, ¿verdad? Asignados para la compra de rodamientos, yo no puedo, perdonen la caricatura, yo no puedo pararme en la fábrica a gritarles a los rodamientos, ¿saben qué? Nada más se pueden descomponer este año 120 rodamientos, porque es para lo que tenemos el presupuesto, ¿sí? Al rodamiento, disculpen la caricatura, le importa un cuerno mi presupuesto. El rodamiento va a funcionar cuando va a funcionar y va a fallar cuando va a fallar. No de manera caprichosa e impredecible o completamente aleatoria, sino en función precisamente de las cargas, de las velocidades, de la calidad de nuestro trabajo en la lubricación, y muchos otros imponderables como golpes, calentamientos, sobrecargas, me explico, malas instalaciones y demás. Entonces, el rodamiento tiene sus propias reglas de alta resolución por las cuales va a fallar cuando va a fallar. Y entonces, si yo quiero que el rodamiento corresponda con lo que el presupuesto dice, no va a funcionar. Pero si yo hago el presupuesto de acuerdo a la forma en que
va a fallar el rodamiento. Entonces sí va a funcionar, pero aquí se vuelve un problema de predicción. ¿Cómo caramba sé cuándo va a fallar el rodamiento? ¿Sí? Eso es lo que se vuelve complicado. Entonces, la alta resolución nos puede dar respuestas confiables, útiles, buenas, pero implica la dificultad de obtener esa información que, por otro lado, siempre suele ser mucha, ¿no? Hay muchos rodamientos en la empresa. Por esta razón decimos que el objetivo del mantenimiento 4.0 es tomar las decisiones de mantenimiento basándonos en el estado del componente. Es otra forma de decir, utilicemos principios de alta resolución para tomarlos de mediana y baja resolución. Esto sustenta el planteamiento del objetivo de mantenimiento 4.0, que es la condición de los componentes de la maquinaria la que debe guiar las operaciones de la planta. Si lo consideran un poco, se van a dar cuenta que este es un objetivo tremendamente disruptivo y pone de cabeza la manera en la que hemos trabajado desde siempre en el mantenimiento industrial, donde primero está la decisión en la gerencia o en la dirección, etcétera, etcétera, y todos las actividades de mantenimiento tienen que sujetarse a esas decisiones. No digo que el principio sea indeseable, ¿no? O que no sea bueno o importante eh, seguir las direcciones que se establecen para que la empresa funcione de manera armoniosa. Lo que estoy diciendo es que las realidades físicas a las que están sometidas los componentes de las máquinas no no escuchan a estas políticas y por lo tanto es muy fácil que estemos en conflicto, donde las máquinas fallen cuando no deberían y no nos queda más remedio que pues acudir a ello y eso le llamamos mantenimiento correctivo, ¿verdad? No puedes fallar ahorita, pero falló, bueno, pues habrá que corregirlo. O le llamamos mantenimiento preventivo, no puedes fallar ahorita, así que lo que hago es intervenir independientemente de si está bien o mal, te cambio el rodamiento independientemente de si está bien o mal, hago ajustes que a lo mejor no se necesitan o lo que sea, corriendo el riesgo de dañar algo que estaba funcionando bien. Esto se llama el principio Waddington. Este, y entonces ajusto las actividades de alta resolución, pues porque tengo directrices, ¿no? Que me dicen, pues tiene que funcionar la máquina. Cuando la idea otra vez es, ¿no? ¿Qué tal si lo hacemos al revés? ¿Qué tal si veo si la máquina está en buen estado para de ahí poder formular mis planes de actividad sobre la máquina? ¿Cuándo la voy a intervenir? Cuando la máquina lo requiera, cuando el componente lo requiera, ¿sí? Y por lo tanto, el decir, ahora vamos a establecer las decisiones de mantenimiento, de paro, etcétera, con base en el estado de los componentes, repito, puede ser disruptivo y crear ciertos conflictos acerca de las maneras en las que hemos trabajado desde siempre. La función del Internet de las cosas en el mantenimiento 4.0 es darnos datos, ¿no? Gran cantidad de datos, pero datos de buena clase, ¿sí? Para poder tomar las decisiones acerca de los problemas de alta resolución y por lo tanto, de nuevo, la función del Internet de las cosas es obtener datos de calidad. El Internet de las cosas, cuando hablamos en esos términos y sobre todo en mantenimiento, en los últimos, pues, diré años, pero casi meses, han surgido una gran cantidad de empresas que nos dicen que el Internet de las cosas debe ser inalámbrico y debe ser de baterías y debe ser colocado directamente sobre la máquina y debe ser de monitoreo permanente. Y lo que quiero aquí aclarar es que todas estas características pueden ser útiles, pueden ser inclusive necesarias, pueden ser ventajosas, pueden ser económicas, pero no son lo importante. Lo importante es el dato de calidad, el dato tomado con la frecuencia suficientemente, con la resolución suficientemente alta, el dato que contenga la información que necesito para poder observar el fenómeno adecuadamente. Y el término aquí adecuadamente quiere decir el dato debe ser suficientemente rico y descriptivo para que me sirva. Ahora, que si ese dato después lo mando por Wi-Fi o por Bluetooth o por un Ethernet, eso ya es secundario, no menos importante, pero secundario definitivamente. Entonces quiero insistir, lo importante es obtener datos de calidad. Todo lo demás es secundario. Nuestro segundo principio es redefinir el concepto de falla.
¿Cuándo falla una máquina? ¿Sí? Nosotros vamos a afirmar, la máquina es lo que va a decir lo que significa normal. La máquina me va a decir, estoy en condición normal. ¿Sí? Y la falla va a ser cualquier anormalidad que detectemos en la máquina. O tal vez debería decir en el componente. Ahora, eso de normal es, por supuesto, en sentido estadístico. ¿Qué significa normal en sentido estadístico? Y para decirlo de manera muy rápida, bueno, pues si tenemos una distribución normal, recuerden ustedes la campana de Gauss, pues cualquier cosa que esté cerca del promedio, ya sabemos, ¿verdad? Con los límites estadísticos, que podrían ser un rango o una desviación estándar, a eso le llamaremos normal. Vamos a contrastar esto. ¿Cómo se define falla en la actualidad en muchos lugares? Yo sé que ustedes no, pero yo conozco un montón de fábricas, ¿no? Donde la falla se define como el daño, ¿sí? Aquí estamos viendo pues una flecha estriada, ¿no? En la cual pues ya se puede observar que las estrías, ¿no? Los dientes del engranaje están seriamente desgastados, dañados. Entonces, utilizar el daño observable, el daño extenso, el daño inclusive catastrófico como definición de falla es una manera extremadamente pobre, dañina, peligrosa, contraproducente de trabajar, ¿sí? Si para nosotros la falla es un fallo catastrófico, estamos tirando dinero de manera pavorosa e inclusive irresponsable. Otra definición muy pobre de falla es utilizar criterios generales, ¿sí? Criterios genéricos como la ISO 10816. Ayer tuvimos, ¿no?, con un grupo de asistentes en un curso una discusión larga acerca de que si la ISO 10816 sirve o no sirve, ¿sí? Que si es buena, útil, que deberíamos seguirla o por el contrario olvidarla porque no nos da buenos resultados. Y lo que les quiero decir es que es una norma correcta, buena, elaborada por gente de mucha experiencia, de mucho conocimiento y que nos puede servir muchísimo, siempre y cuando la utilicemos, porque muchos analistas de vibraciones, y aquí disculpen que esté yo hablando en general, ¿no? No estoy diciendo que todos los analistas de vibraciones sean descuidados, de ninguna manera estoy diciendo eso, pero yo mismo lo he hecho, ¿no? Podemos trabajar de forma descuidada si lo único que hacemos es decir, la máquina tiene una vibración tal, me regreso a la tablita esta, que por cierto esta tabla no viene en la ISO 10816, esta la inventó alguien más, ¿no? Para facilitarlo. Y yo veo, dije, bueno, pues me dio un valor, pues no sé, de 11. Y resulta ser que ese valor de 11 para una máquina mediana, pues está ya en inaceptable, según dice aquí la tabla. Y por lo tanto, pues hay que detener la máquina y repararla, ¿sí? Esa es una forma, repito, inadecuada, me atrevo a decir hasta irresponsable de actuar. Porque estos valores que vienen en esta tabla no son valores necesariamente, ¿cómo llamarles? Absolutos, únicos, casi casi leyes físicas que controlan el comportamiento o que me dan la descripción de un comportamiento perfectamente predecible de todas las máquinas del mundo, que va. Por eso decíamos, si utilizamos así la norma ISO, no sirve para nada. Pero si leemos la norma ISO, nos vamos a dar cuenta que esta misma nos indica que estos son meras guías y que son sobre todo guías para el fabricante, ¿no? Y que establece que lo mejor que podemos observar son las variaciones de la vibración para establecer criterios apropiados a nuestro equipo o nuestro componente en particular. Es todo un tema muy interesante, a lo mejor un día hacemos un podcast al respecto. Entonces, una muy pobre definición de falla es la ISO 10816 cuando la usamos sin conocer realmente la norma. Pobre, paupérrima definición de falla. Vamos a establecer una mejor. No se trata nada más de decir esto está mal. Vamos a buscar qué es lo que podemos considerar o que al menos desde nuestra perspectiva es una mejor, mucho mejor definición de falla. Y para esto vamos a pensar en estos términos. Este es un mero esquema, ¿sí? Un equipo se compra, por ejemplo, un motor eléctrico, una bomba se compra, se instala y se hace con todo cuidado. La alineación es adecuada, el balanceo está dentro de tolerancias, inclusive mejor, ¿no?, de lo que pide la tolerancia en sentido estricto. La cimentación es correcta, la lubricación es correcta, tal y cual. El instrumento, ¿no?, la máquina, el equipo, ha estado funcionando tal vez durante años sin darnos ningún problema, ¿sí?
Y lo que tenemos que hacer, pues simplemente es mantener lo que llamamos aquí un monitoreo de condición y las actividades que podríamos considerar preventivas, como por ejemplo una lubricación periódica de acuerdo a lo que nos marca el fabricante, etcétera, etcétera. La máquina no da lata durante mucho tiempo. Pero en algún momento pasó algo. Por ejemplo, en algún momento, no sé, por algún descuido, le dimos un golpe a la flecha. O tal vez el lubricante traía un contaminante que, pues, por un mal almacenaje se nos coló ahí. O, tal vez la materia prima traía una, pues, no sé, una piedra que no debía llegar y el equipo sufrió un golpe, etcétera. En algún momento dado, ¿sí? Por razones muchas veces azarosas, muchas veces controlables, pero en fin, en algún momento dado es posible que pasó algo y nos provocó lo que llamamos una condición degradada. Ahora, lo que es muy importante, no tiene que ser un error. También el uso normal va a terminar por producir una condición degradada. Como decía mi abuelita, ¿no? Todo por servir se acaba y acaba por no servir, ¿verdad? Tarde o temprano, la condición degradada será un mero resultado de la vida útil avanzada que tenga el equipo. Esta condición ya no va a durar años, ¿sí? Va a tener una duración más corta y si no la controlamos de alguna manera con un ajuste, con un cambio de pieza, lo que sea, se va a convertir ahora sí en una falla inicial. El equipo sigue operando, pero ya empezamos a encontrar algunas cosas que suceden. Por ejemplo, si destapáramos el equipo, a lo mejor encontramos algo de corrosión o marcas de desgaste o algunas grietas, etcétera, ¿no? Ya la falla es avanzada, ya no hay retroceso, ya no hay paliación a través de un poco de lubricación, ¿sí? Ya la falla está ahí y rápidamente pueden ser semanas tal vez, se va a convertir ahora sí en una falla que llamamos aquí compuesta y me gusta más llamar una falla catastrófica. Ya se rompió, eh, se dañó la jaula del engrane, perdón, del rodamiento, ya se rompieron dientes del engrane, ya estamos viendo fugas de agua, etcétera, ¿no? Ya fallas que son evidentes, ¿no? Nada más por estar ahí que se da uno cuenta que ya ocurrió la falla catastrófica. Ahora, este es el camino que sigue cualquier máquina, cualquier componente, que simplemente pues avanza en su vida y al cual nunca se le dio cuidado. Sigue trabajando hasta fallar. Pero lo importante es esto. El comportamiento que aquí llamamos bueno o normal puede durar años. La condición degradada podría durar meses. La falla inicial tal vez dure semanas y la falla compuesta tal vez dure días u horas o minutos, ¿sí? El asunto está en que, como decíamos antes, una definición pobre de falla sería, sí, que es lo que hace el mantenimiento correctivo, sería esperarnos a sobrepasar la falla compuesta y llegar a la catástrofe. Es una definición paupérrima de falla. Pero la otra definición paupérrima de falla es la que hace el mantenimiento preventivo. Y aquí discúlpenme si estoy diciendo cosas que les puedan resultar hasta agresivas, ¿verdad? Oye, pues si lo que nosotros hacemos es preventivo y nos da buenos resultados. Pero digo que es una definición pobre de falla por esto, porque el preventivo, ¿en qué momento actúa? Dice, bueno, yo actúo cuando hay condición degradada, sí, pero se hace sin considerar que todos los componentes del mundo, igual que todas las poblaciones, de lo que ustedes quieran analizar, tienen comportamientos estadísticos, es comportamientos, lo que llamamos normales, es decir, va a haber comportamientos que fallen antes de la media, inclusive mucho antes de la media, y va a haber elementos que fallen después de la media, inclusive mucho después de la media. La media, de hecho, lo único que nos hace es partir la población a la mitad, claro, en una distribución simétrica, ¿no? Donde la mitad, vamos a suponer que estemos hablando de la media de la vida, de la vida útil correcta de un componente, de un engrane. Bueno, pues si yo medí 10,000 engranes que hay en el mundo operando, que son iguales y bajo las mismas condiciones, y saqué la media de esa vida, quiere decir que la mitad de los rodamientos, de esos, perdón, engranes, fallaron antes de cumplirse la media y la otra mitad fallaran después. Por lo tanto, si yo actúo, por ejemplo, en la vida media útil para hacer un cambio de rodamiento de engranes, pues es inútil porque ya me habrán fallado la mitad de los que tenía. Y además cambié posiblemente otros que todavía tenían vida útil. Y el problema no es el valor estricto del componente, que puede ser elevado. No, el problema es que estoy deteniendo la producción cuando no era justificable en realidad. Claro que no lo sabía y actué pues por mera
previsión, ¿verdad? Por miedo, en otras palabras. Entonces, ¿cuál es el momento adecuado de realizar la actividad de mantenimiento? Aquí me refiero a la reparación, al ajuste, al cambio, ¿sí? Ni debe ser cuando está la falla compuesta, ni debe ser cuando está en condición normal. Las dos son errores. Desperdiciamos dinero. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te parece en la falla inicial? No, porque ahí ya tenemos poco tiempo. Y en lo que se descubre el problema y se hace la planeación y se compran las refacciones y se contrata al personal externo que nos ayuda, lo que sea, ¿no? Es posible que ya no nos dé el tiempo y que ocurra la falla catastrófica, que nos sorprenda. Por lo tanto, la manera que consideramos más adecuada o el momento en que consideramos más adecuado para establecer la alerta, para decir, ¿sabes qué? Aquí tienes un problema, vete preparando para corregirlo, es durante la condición degradada, porque ya aprovechamos toda la vida útil al máximo del componente y todavía tenemos tal vez meses para planear esta acción. Por supuesto que estoy generalizando, ¿no? Y siempre habrá desviaciones extremas, siempre hay colitas en la desviación normal, ¿verdad? Entonces, si hablamos de mayor a menor resolución como la forma en obtener información que nos diga cuándo estamos en esa condición degradada de manera temprana, pero además no adivinando, sino de manera comprobable, con bases científicas adecuadas, etcétera, lo que necesitamos por principio de cuentas es revisar el componente y su estado y revisar los parámetros físicos, químicos, etcétera, ¿no? Que nos puedan indicar cuándo se está dando esa condición degradada. En particular, utilizamos el análisis de vibraciones como la herramienta más popular, pero no nada más por bonita o por barata, sino por poderosa, para revisar componentes de maquinaria rotativa. Entonces déjenme centrarme en esa, aunque por supuesto que hay muchas otras técnicas. Está la termografía, el análisis de aceites, el ultrasonido, etcétera. Pero por favor déjenme concentrar en el análisis de vibraciones, que por otro lado es el tema que, pues, el que más me gusta y el que más conozco. Entonces, en alta resolución, lo que vamos a observar son las vibraciones que está generando el componente. Por ejemplo, la vibración que está sufriendo una bolita debido a que se encuentra, a que tiene un defecto y cada vez que su defecto, ¿no? Su achatadura o su desgaste choca contra la pista, pues va a generar un pequeño golpe. Obviamente es un fenómeno que está ahí metido en el interior de la máquina, que tal vez cuando es incipiente no vaya a generar impulsos muy fuertes. Y entonces lo que necesito es garantizar mi capacidad como servicio en esta área, es garantizar mi capacidad para detectar los problemas cuando efectivamente son incipientes. Por ejemplo, captar los choques de una bolita, de un rodamiento, que apenas pues, presentó un desgaste ya registrable. Y en ese sentido, lo más importante será utilizar dispositivos para la adquisición de datos altamente sensibles. Si son inalámbricos o si están pintados de color amarillo, es secundario. A lo mejor es importante el color amarillo, pero es secundario. Lo principal es la alta calidad de los datos. Nosotros, por ejemplo, elegimos utilizar siempre este, acelerómetros piezoeléctricos, aunque hay otras tecnologías que pueden ser bastante buenas. Nosotros creemos que esta es la mejor y por eso la utilizamos. Estos datos de buena calidad pues nos van a servir para obtener información en general de buena calidad, ¿sí? Pero la cantidad y la complejidad de los datos requiere procesamiento también de alto nivel, procesamiento que llamaríamos, por ejemplo, inteligente, si estamos aplicando ahí redes neuronales o qué sé yo, ¿verdad? O simplemente análisis estadísticos o filtrados digitales, etcétera. Las técnicas suelen ser pesadas desde el punto de vista computacional y hay tres maneras de hacer ese procesamiento inicial. Por principio de cuentas, podríamos estar haciendo procesamiento al nivel del dispositivo de adquisición de datos. Eso se le llama edge computing o computación en la orilla, no en el filo. Podría ser más intermedia, donde se ponen menos computadoras, pero más poderosas, pero aún cercanas a la fuente de los datos. Eso se le llama fog computing o computación de neblina, cuando el sistema computacional, la inteligencia, digamos, del sistema, se encuentra distribuida
cerca de donde se producen los datos. O podemos tener una sola computadora central, tal vez extremadamente poderosa, en un lugar, quién sabe dónde del mundo, a lo cual llamamos cloud computing o computación en la nube, cuando solamente hay uno o tal vez unos poquitos servidores muy poderosos que procesan la información llegue de donde llegue del mundo. Nosotros creemos que el edge computing nos limita mucho en la capacidad de computación. Es decir, si queremos poner el procesamiento inicial en el sitio donde está el sensor, limitamos esa capacidad porque si no el costo se elevaría muchísimo. Creemos más en el cloud computing y en el edge computing, y eso lo hacemos a través de dispositivos inteligentes de múltiples canales, donde se pone, digamos, uno por cada 10 máquinas, por decir cualquier número, ¿no? Uno por cada 8 máquinas, etcétera. Y que en este dispositivo se recogen diversos sensores, no nada más de vibraciones, tal vez sensores de velocidad o de carga, u otras temperaturas, pero donde se puedan recolectar en un dispositivo poderoso, obviamente de costo más elevado, pero debido a que se distribuye en varias máquinas, el costo por punto se vuelve menor, inclusive que si usamos Edge Computing. Todo esto estaría, por supuesto, por demostrarse. Pero teniendo estos dispositivos de fog computing, ¿no? Estos dispositivos distribuidos cerca de la máquina, podemos capturar información valiosa y procesarla lo suficientemente para que la información que ahora sí se arroja por Internet a la nube sea la indispensable. Disminuimos ahí costos, carga en las redes, aumentamos la velocidad, etcétera, etcétera. Finalmente, esta información llegará a la nube, donde se aplicarán tal vez los procesos computacionalmente más poderosos, ¿no? En los cuales vamos a obtener ya los resultados. Al usuario, en realidad, que si usamos redes neuronales o árboles de decisión, o lo que usemos, pues para él es irrelevante. Por supuesto que es importante, es fundamental. Es la herramienta con la que se procesa la información y con la cual podremos obtener resultados mejores o no, ¿verdad? Es importantísimo, pero repito, eso es, sin embargo, una caja negra para el usuario. El usuario quiere que sus datos sean confiables y él lo va a verificar. No se va a poner a revisar si el algoritmo es mejor o peor, pero va a ver los resultados. Efectivamente, estoy disminuyendo mis costos de mantenimiento, estoy aumentando la confiabilidad de mi planta, este, ya no tengo paros imprevistos, ya sé cómo elaborar órdenes de trabajo directamente, pero que sé que son efectivas, no nada más, pues ábrelo a ver qué encuentras, ¿verdad? Sino que efectivamente sabemos que hay que cambiar ese rodamiento, porque aunque todavía no está en un estado tal que se esté calentando, por ejemplo, definitivamente nos puede dar una mala sorpresa y ahora que tenemos un paro programado deberíamos aprovechar para hacerlo, ¿sí? Estoy poniendo un panorama general. El procesamiento, incluido la inteligencia artificial, el análisis estadístico, etcétera, se presenta, en nuestro caso, en nuestro producto, en un dashboard accesible a través de cualquier explorador de Internet como Chrome o Edge, este, y donde el cliente pues puede ver todos los datos que quiera, con el detalle que necesite. Ahí están presentes por si tuviera un especialista en casa que quiera corroborar el diagnóstico, lo que sea. Pero lo importante es que este diagnóstico, este reporte, se genera de forma automática y se presenta, a final de cuentas, como una simple gráfica de pie, donde aparece verde, amarillo y rojo, ¿sí? Y si está verde, olvídate, puedes tener la confianza de que no necesitas hacer nada, ni preventivos ni nada, está funcionando correctamente. Pero el que está en rojo, tú dale un clic y te va a aparecer la lista de equipos que está en condición crítica. Pero acuérdense que aquí condición crítica no es a punto de fallar, no. Es que detectamos que hay una falla que definitivamente está ahí y que hay que corregirla. ¿Se acuerdan de esa, no me acuerdo si era película o serie, que decía que azul es el nuevo rosa? Bueno, pues para nosotros rojo es el nuevo amarillo, ¿sí? Y eso puede que sirva o puede que sea muy exagerado, puede que me esté nada más curando en salud, tendrá buenos resultados para con el cliente, eso es lo que tendríamos que demostrar. Y lo queremos demostrar a través de un caso. Permítanme antes de llegar enunciar nuestro tercer principio de trabajo, que es mejorar el método de predicción. Nosotros siempre hablamos de mantenimiento predictivo, es un término interesante, es un término que vende. Lamentablemente, hacemos muchas cosas, muchas buenas, necesarias, importantes, pero no predecimos. Le decimos al cliente, el rodamiento está mal, o tu máquina está desalineada, o sí, le decimos al cliente cosas de ese estilo,
pero en realidad nunca le decimos, y tienes hasta tal fecha para hacer la reparación, porque si no, va a fallar después de esta fecha, ¿sí? Lo importante es entender que eso no se puede lograr. Hablar estrictamente de una fecha, de una hora mucho menos, no se puede lograr. Y de hecho hay pruebas que podríamos mostrar, tal vez en otro, en otra ocasión. eh, Hay pruebas que demuestran que ni en condiciones de laboratorio se pueden generar eh, fallas perfectamente predecibles. No se puede. Siempre intervienen elementos azarosos, aún en condiciones de laboratorio, cuanto más en condiciones industriales. Sin embargo, lo que se pueden establecer son predicciones estadísticamente razonables. Si yo voy a hacer una apuesta y tengo un 50% de probabilidades de ganar, significa que estoy echando un volado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si me pongo apuesta y apuesta y apueste con probabilidades del 50%? Pues que voy a terminar esencialmente igual, a no ser que lo pierda todo, entonces ya no voy a poder seguir apostando. Pero voy a seguir esencialmente igual. Pierdo una, gano otra, pierdo una, gano otra, pierdo tres, gano dos, etcétera, ¿no? No hay una buena forma de progresar o una forma que me dé progreso seguro apostando al 50-50, ¿verdad? Pero ¿qué tal si yo tuviera el 80% de probabilidades de ganar y el 20% de probabilidades de perder? Quiere decir que de cada 5 intentos ganaría 4. De vez en cuando perdería, pero la mayoría de las veces ganaría y eso a final de cuentas significaría que en el largo plazo voy a salir mucho más beneficiado, ¿no? Con mucho mejores resultados, este, aunque tenga probabilidad de perder de vez en cuando. Pues es lo que hacen las casas de apuestas, ¿verdad? Es lo que hacen los casinos. La casa nunca pierde. Entonces, nuestro sistema de predicción no pretende establecer condiciones inequívocas de falla en un momento en el tiempo, en el futuro preciso, no, sino establece eh, periodos aproximados, sobre todo seguros, en los cuales podemos intervenir la máquina con la probabilidad mayor de que no tengamos una falla inesperada. La probabilidad de falla inesperada nunca será cero. ¿Sí? Si nos dicen hay 90% de probabilidades de que hoy no llueva, quiere decir que hay 10% de probabilidades de que sí llueva. Por lo tanto, si llueve, no tendríamos que ir con el meteorólogo a demandarlo. No, pues yo te dije que había 10%, ¿verdad? Fue un evento muy raro, pero posible. En ese sentido, no hay manera, porque no la hay, ¿no? Y eso no lo digo yo, lo dice la NASA, ni la National Aeronautical and Space Administration, ¿verdad? No hay forma realmente de hacer una predicción segura. Sin embargo, sí hay manera, y es lo que usamos con nuestro tercer principio, de establecer una predicción probablemente mejor, ¿sí? Probablemente favorable a nosotros. Tenemos más probabilidad de acertar que de fallar. Y aunque pudiéramos tener de vez en cuando alguna falla, en el mediano y largo plazo vamos a salir ganando mucho más de que simplemente lo dejamos al azar. A veces gano y a veces pierdo, ¿no? Entonces, en los años 70, para explicar cómo funciona este asunto, la empresa Brun-Kier creó el término mantenimiento predictivo. Y el mantenimiento predictivo se basa básicamente en esto, según el concepto que ellos tuvieron en los años 70. Número uno, tenemos una gráfica de vibración donde en el eje horizontal tengo el tiempo conforme va transcurriendo y en el eje vertical tengo algún indicador vibratorio, por ejemplo, la velocidad de vibración RMS. ¿Sí? Tengo además un valor límite. ¿Ese de dónde lo saco? Bueno, pues no sé, de la ISO 10816, ¿no? Y ya le tiro una raya y digo, cuando la vibración en velocidad alcance este valor, en- perdón, entonces voy a intervenir la máquina. ¿Sí? Ahora bien, yo lo que voy a hacer es ir tomando datos, ¿verdad? Tomo un dato, una fecha, otra fecha posterior tomo otro dato de velocidad, de vibración, y así lo voy haciendo hasta el día de hoy, ¿sí? Tengo una serie de puntos medidos, el último de los cuales pues fue el día de hoy. Ahora, con estos puntos medidos, yo podría hacer una regresión matemática, es decir, obtener una función matemática que me diga cómo se comportan aproximadamente estos puntos, cómo se han comportado en el pasado. ¿Sí? La forma que se sugirió cuando se definió este concepto fue una regresión lineal. Vamos a sacar una línea recta que represente lo mejor posible el comportamiento de estos puntos. Y el método, pues hay muchos, ¿no? Por ejemplo, mínimos cuadrados o lo que sea. Una vez que tengo esta función matemática, ahora la puedo extrapolar.
¿sí? Y llevarla, nada más matemáticamente, hasta el punto donde el valor llegue al valor límite. Y eso lo que va a hacer es definir una fecha predecida, ¿no? Predicha, ¿sí? En la cual ocurrirá la falla. Esta fecha pues, se encuentra en el futuro, por eso es una predicción. Y entonces, mantenimiento predictivo. Se les ocurrió el término, porque antes se llamaba simplemente monitoreo de condición o mantenimiento basado en condición, pero ahora le llamamos mantenimiento predictivo. ¿Y qué creen? Vende, a la gente le interesa. Hijo, ¿tú predices? Pues hazlo, ¿no? Habría que preguntarle a Walter Mercado qué tal es ese negocio de las predicciones y seguramente nos diría que es buen negocio, ¿sí? El problema es que hemos siempre fallado en hacer las predicciones. ¿Por qué? Pues porque los sistemas nunca se comportan de manera lineal. Este ejemplo que tenemos es un ejemplo real. Bueno, al menos tuvo la decencia de ir creciendo, ¿no? De manera más o menos monótona, aunque vemos que ahí tiene sus bajones. En particular tiene un bajón que a mí se me hace sospechoso. Está como empezando a bajar. Tal vez después suba, ¿sí? Pero no lo puedo saber con seguridad. Eso quiere decir que la promesa de predicción no se puede realizar como quisiéramos, al menos no de manera tan sencilla como se creía en los años 70. Y por lo tanto el mantenimiento predictivo se ha quedado en promesa. Eso no quiere decir que no funcione, que va, es una herramienta poderosísima. Hasta donde yo puedo decir, es la herramienta más poderosa que tenemos para lograr un buen mantenimiento, por ejemplo, de maquinaria rotativa industrial, ¿sí? Y no lo digo nada más porque lo piense, lo digo porque lo he constatado muchísimas veces. Pero la promesa de predicción como que se nos ha perdido un poquito. Nos quedamos con el nombre, pero no con la realidad. Este, pero en la actualidad ha pasado algo tremendo. El concepto de la inteligencia artificial no es nuevo. Ese concepto existe pues, desde que los matemáticos son matemáticos. ¿Se acuerdan ustedes? Eh, Creo que la primera película de ciencia ficción fue una película muda y ahí había una robot femenina, ¿no? Por su aspecto. Y bueno, tenía cierto grado de inteligencia, ¿verdad? Pero una película muda de los años 20, 30, no sé, no recuerdo. Pero el concepto de inteligencia artificial de una máquina pensante ha existido desde hace décadas, tal vez siglos. Y resulta ser que en la actualidad tenemos técnicas que nos asombran. No sé si ya usaron el chat GPT, ¿no? Es una página de internet donde se registran y le pueden hacer preguntas. Y es impresionante lo que hace. Responde. Les debo decir que cuando un especialista pregunta cuestiones muy especializadas, se da cuenta que la respuesta no es tan poderosa como la sentiría un no especialista. Son respuestas correctas, son sorprendentes, pero no son tan poderosas como las que daría un especialista humano, pero esa es otra discusión. Hubo, como pueden ver en esta imagen, una conferencia internacional de mantenimiento, ¿no? En el año 2017. Y ahí estuvo un especialista, Simon Shu, tenemos ahí la foto, hablando de los términos, los beneficios en el largo plazo del mantenimiento predictivo utilizando Machine Learning. Y entonces, pues las cosas que puede hacer el Machine Learning o aprendizaje de máquina como una parte de la inteligencia artificial, pues son sorprendentes, ¿sí? Este científico de datos, Simon Shu, dio esta conferencia diciendo, pues puede hacer esto y hacer aquello, y son cosas maravillosas. Oye, yo quiero eso, ¿no? Nada más que nos hizo una advertencia hacia el final. Claro que estoy tomando nada más una partecita medio fuera de contexto, pero pueden ustedes consultarlo. Él dijo, toma años el integrar el Machine Learning en su flujo de trabajo, en su planta, antes de poder obtener beneficios como esos. Algunos tardarán menos, otros tardarán más, pero es un proceso largo, porque el Machine Learning requiere de muchos casos, ¿sí? De muchos datos repetidos, en el sentido de que aparezca muchas veces un fenómeno para poder aprender el patrón que define ese fenómeno y poder preverlo en el futuro, ¿sí? Pero ¿cuántos modos de falla tiene una máquina? ¿Cuántos modos de falla tiene un rodamiento? ¿Cuántos modos de falla tiene un compresor de tornillos? ¿Sí? Imagínense que tuviéramos que dar muchos ejemplos de cada modo de falla, de cada máquina en la planta, para que el sistema aprenda lo que efectivamente, a predecir efectivamente esas fallas. Bueno, pues eso va a tardar a lo mejor, ¿qué? ¿Décadas?
Eso no puede ocurrir. De hecho, sabemos que muchas máquinas que tenemos en la planta nunca han fallado en muchos de sus modos posibles de falla, ¿sí? En términos generales, la promesa de la inteligencia artificial, del machine learning, no es falsa, pero no es sencilla, ni es inmediata, ni es barata. En otras palabras, estas promesas que nos hacen no son promesas falsas. Y digo nos hacen, yo también las hago, ¿no? Nuestro sistema incluye inteligencia artificial y prometemos que te va a dar respuestas poderosas, ¿no? Sorprendentemente poderosas. Eso no significa, ¿sí? Que pues no estemos sujetos a las mismas limitaciones que estoy mencionando ahorita. Y por esa razón, dentro de las muchas formas que hay de hacer mantenimiento predictivo aplicando la inteligencia artificial, otra vez, redes neuronales, redes de conocimiento profundo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que escoger las que den resultados en el plazo más corto, pero que sean suficientemente confiables. Ahora, en vez de tratar de convencerlos de que la técnica fulana o sutana es la mejor, ¿qué les parece si vemos un caso particular? ¿Sí? Tenemos un caso de uno de nuestros clientes que es una mina de plata. En las minas, una de las máquinas críticas, todas son importantes sin duda, ¿no? Pero una de las críticas es el molino de bolas, donde se procesa el material para otras partes del proceso de extracción del mineral importante. En septiembre del 2021, ¿sí? Comenzamos a acudir a la planta para la toma de datos. La toma no se hizo con dispositivos fijos porque tenía un poquito la intención de una prueba, a ver qué tal funciona eso que tú dices que funciona muy bien, ¿sí? Entonces, los datos se tomaban de manera manual en visitas periódicas. Y encontramos un caso particular. Resulta ser que un molino importante, que todos son importantes, ¿no? Tenía por ahí un dato. Nosotros, esta imagen es lo que se genera o lo que se puede consultar en el dashboard. Son datos que se generan de forma automática. Aparecen y se establecen, eso es muy importante, los límites con las técnicas que les dije que pues ahorita no estoy escribiendo cómo, pero que son muy importantes. No es que nosotros arbitrariamente dijamos, aquí es amarillo y aquí es rojo. No, no, no. Es la misma máquina la que nos dice, este debe ser el amarillo porque mi comportamiento normal es este y este debe ser el rojo. ¿Sí? Entonces, claro, como lo dice la máquina, ¿verdad? No habla. Es una figura de lenguaje, pero esas son las técnicas que nosotros ofrecemos. El punto es que observamos, como pueden ver aquí, en el extremo completamente derecho, no allá hasta arriba, a la derecha hasta arriba, se ve un puntito que sale del límite rojo, una alarma. Lo que hicimos fue notificarle al usuario. Él lo que tiene, como decíamos, es acceso a al dashboard y ahí le llega un reporte. Este reporte viene escrito no en términos técnicos, no dice armónicas, frecuencias naturales, fuerzas excitadoras, no, no, no dice hertz, radianes por segundo, milímetros por segundo, no, no dice nada de eso. Esa es la base de este trabajo, por supuesto, es la base del análisis. Pero lo que recibe el cliente es un reporte en lenguaje natural que genera el dispositivo y que, por cierto, también, si vemos que es un caso muy importante, podemos revisar especialistas humanos para asegurarnos de que es un reporte hombre que pasa cualquier prueba que se nos ocurra, ¿verdad? Y entonces llegó el diagnóstico que le explicaba, que pues que hay que hacer la reparación, se recomienda hacer la reparación, ¿sí? El cliente tenía dos alternativas. Esto ocurrió, o este reporte se generó en octubre. Perdón, no, en agosto. Se generó en agosto, ahorita vamos a ver un poquito la fecha. Se generó en agosto. El cliente tenía un paro programado para ese molino el siguiente mes, que es septiembre, y tenía otro hasta marzo del 23, que es este mes, ¿sí? Entonces dice, oye, tenemos que parar ahorita. Bueno, el paro está hecho para otras razones, ¿no? Pero tenemos que intervenir, cambiar el rodamiento ahorita o nos podemos esperar hasta marzo. Y ahí es donde entra el asunto de la apuesta, ¿sí? Y la apuesta es muy importante. El resultado fue que, me estoy adelantando aquí, que sí lo cambió. Se tomó la decisión, vamos a cambiarlo. El rodamiento fue retirado, se hizo la maniobra, se perdió tal vez un poquito más de tiempo de lo que hubiera durado el paro planeado, etcétera, ¿no? Pero finalmente se hizo el cambio.
se examinó el rodamiento que se retiró y se encontró esta falla. No es una falla catastrófica, tal vez hasta sea un poquito decepcionante, ¿no? Pues yo lo que quería es, como salen mis otros rodamientos, ¿verdad? Que saliera en pedacitos, ¿sí? 3 pedazos la pista, o las bolas todas cuadradas, o la jaula hecha chicharrón. Yo quería ver un daño como los que yo sé que son daños. Y tú lo que me muestras es un poquito ahí de desgaste y unas marquitas en la pista. Eso no es un daño. Me hiciste trabajar prematuramente. Nos hubiéramos esperado hasta marzo. No, no estoy diciendo que eso hayan dicho el usuario. Estoy diciendo que son las cosas que a cualquier ser humano se le ocurre, ¿no? Pero aquí viene el asunto importante. Número 1, volvimos a tomar datos una vez que se puso en operación de nuevo la máquina con el rodamiento nuevo y observamos que ese valor de alarma inmediatamente disminuyó a un valor aceptable. Eso nos demuestra fehacientemente que había un problema que fue corregido. Ni hablar, no fue una adivinanza, ¿sí? Pero lo importante no es nada más que estemos contentos nosotros. Lo importante es que el cliente haya hecho una actividad que efectivamente le haya reportado resultados que a final de cuentas tienen que ser financieros. Pues todas las empresas del mundo están para ganar dinero, ¿no? Esta es una afirmación que a algunos les molesta, pero es cierta. Y es la ética, es correcta, es la obligación, lo decía Martin Friedman, ¿no? Un economista ya de la Escuela de Chicago. La obligación ética, moral de la empresa es tener utilidades. Ahora, si ustedes creen que no, pues ya sería otro pleito que deberíamos tener por ahí. En fin, nos sentamos con el cliente porque él estaba, repito, un poquito dudoso acerca de si valió la pena hacer esto, hacer las cuentas. Mira, ¿cuánto costó la reparación? ¿Cuánto perdimos de vida útil del rodamiento? ¿Cuánto tiempo perdiste de producción? ¿Sí? O sea, ¿cuánto costó el haber realizado el cambio ahorita? Tomando en cuenta todo lo que se nos ocurrió, inclusive la vida útil potencial que le quedaba al rodamiento en términos de su precio en el mercado. Ok, ahora, ¿cuánto te hubiera costado si hubiera ocurrido, por ejemplo, en diciembre, una falla inesperada? Tú estás el 24 en la cena, a punto de partir el pavo y de pronto te llega un mensaje, ¿no? Oye, se amarró el molino 10, corran, ¿no? Pues allá va la pierna del pavo y sale disparado. Oye, y tenemos la refacción, ¿y qué fue lo que falló? Pero peor tantito, ni siquiera falló ahora el rodamiento, porque como el rodamiento se amarró, pues ahora tal vez se acinturó la flecha y ahora hay que cambiar la flecha. ¿Y sí me entienden? El asunto se puede no nada más sorprendernos, sino además complicarse muchísimo más. Y por otro lado, vamos a perder producción cuando estaba en operación, se nos quedó material allá adentro, en fin. El proceso, yo mejor lo digo así, el costo de esa falla es más elevado que el de la reparación planeada, porque la reparación de todas maneras se tiene que hacer, ¿sí? Y entonces, con base en la experiencia del cliente, que bueno, pues todo el mundo hemos tenido fallas imprevistas, se hicieron la estimación. Para no hacerles el cuento demasiado largo, resultó, ¿sí?, que el cliente ahorró cerca de $1,200,000. Es una cantidad, pues, bastante grande. Me gustaría que me lo hubieran dado, por ejemplo, ¿no? Sí, $1,200,000 es una muy buena lana. ¿Cuánto fue lo que le costó hacer eso? ¿Sí me explico? Yo me ahorré esta cantidad debido a que no tuve la pérdida de producción probable, etcétera, etcétera. Pero si no hubiera fallado, es decir, si de veras hubiera llegado hasta marzo y ya lo hubiera cambiado en marzo, ¿cuánto me hubiera ahorrado? Y también hicimos el cálculo. Y para otra vez no hacer las cuentas largas, lo interesante es que la relación fue 1,256 a 1. Por cada dólar, ¿no?, que se hubiera ahorrado por esperarse a marzo, el haberlo hecho ahorita le reportó una alta probabilidad de haberse ahorrado o de ahorrarse $1,175,264. ¿Qué les parece esa apuesta? ¿Qué les parece ese resultado? Un ROI, un retorno sobre la inversión de 1,256 a 1. Bárbaro, ¿no? Increíble. Yo no sé ustedes cuántas inversiones han hecho, hicieron el año pasado que les reportara esa utilidad, ¿no? A lo mejor sí, ¿verdad? Pero no creo que muchas. Pero hombre, fue un caso y dicen que una golondrina no hace verano. Entonces, lo que tendríamos que revisar es qué pasó en general, porque desde el principio les advertí, la metodología que proponemos, que aquí describimos de manera muy somera, no es una metodología que garantice el resultado.
Lo único que nos garantiza, y perdón que use una palabra tan fuerte como garantizar, ¿verdad? Lo único que nos garantiza es que en el largo y mediano plazo vamos a salir ganando, aunque perdamos algunas. Y sí perdimos algunas, no muchas, ¿eh? Pero la verdad es que tampoco salimos completamente en blanco. Sin embargo, observen el resultado general, ¿sí? Vean en esta gráfica que comenzó en septiembre del 21. Ahí es cuando llegamos a tomar datos. Y los datos están hasta diciembre del 2022, poquito más de un año. Este evento ocurrió, como decíamos, en septiembre del 22, ¿sí? Pero vean, por favor, cuando empezamos, no voy a ponerme a leerle números de manera muy fina, vamos a redondear mucho. Pero vean que tener una máquina en estado crítico, es decir, con una falla que puede ocurrir en cualquier momento, y tener una máquina en buen estado, es decir, una máquina en la que puedes confiar que no va a ocurrir una falla en cualquier momento, al menos es extremadamente improbable, ¿no? Vean que la proporción era más o menos 50-50, como dicen, ¿no? Era mitad y mitad. Era pararse frente a una máquina y echar una moneda, ¿no? Claro que no es así, pero me refiero, esa es la mejor estimación que podemos hacer. Estoy aquí en la planta, la mitad de las máquinas pueden fallar sin que yo lo sepa, la mitad de las máquinas no van a fallar, pero no sé cuál es cuál. ¿Qué hago? Me explico cómo hago un plan, cómo las reviso, pues revísalas todas, para toda la planta, desármalas todas. ¿Qué carambas hacemos? Es extremadamente difícil. Yo diría hasta angustiante, pero así hemos vivido toda la vida, ¿no? Me refiero a los que hacemos mantenimiento industrial. A lo mejor esta planta es la única del mundo. No, créanme que no. Yo las he visto hasta peores, ¿no? Pero, como quiera que fuere, como dice nuestro insigno expresidente, ¿no? Que decía, haya sido como haya sido. El asunto está en que tenemos una definitiva progresión y estos no son cosas que imaginamos, son datos reales que podemos constatar. Y vean por favor que el porcentaje de máquinas en condición operativa segura, las que están en verde, está más allá está cercanito supera el 60%, pues. No parece mucho cambio desde el 50. Es muy importante, porque ahora las máquinas que están en amarillo, acuérdense, la máquina en amarillo es una máquina que se puede intervenir, pero no es indispensable. Es una máquina que todavía me da meses para planear la intervención. Es una máquina que todavía opera con una seguridad razonable, siempre y cuando yo esté cuidando y atento a que no haya cambios serios, ¿no? Y entre las dos, entre las verdes y las amarillas, estamos hablando de cerca del 90% de toda la maquinaria. Y lo que es más importante aún, ese 10% que sí está en condición crítica y que sí requiere intervención pues pronta, acuérdense que rojo es el nuevo amarillo, ¿no? No estoy diciendo que ya falló, estoy diciendo que ya estamos en una condición donde vale la pena actuar porque es en nuestro favor desde el punto de vista inclusive financiero. Esa pasó a ser de más o menos el 50 a más o menos el 10%. Y lo que encontramos, lo que encontró el usuario, es que en vez de estar preocupado por toda la maquinaria de toda la planta, ya nada más tiene que preocuparse por este 10% que además ya sabe cuáles son, y eso es lo más importante. Ya no puede ser un 10% que a ver cuál es. No, 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 son esta y esta. Y lo puede saber inmediatamente simplemente acudiendo al dashboard y dándole un clic, aun si se encuentra de vacaciones en Acapulco. Entonces le saca su teléfono celular y ahí lo puede ver inmediatamente. De hecho, el sistema le avisa, ¿no? Hasta por WhatsApp. Y no estoy exagerando. Entonces, pues el resultado a mí me parece espectacular. Más de 300 componentes revisados. Acuérdense que un componente es un motor o una caja de engranes o una bomba. Ese es un componente. Se revisaron durante ese tiempo más de 300 componentes. Llegaron más de 250 millones de datos. No me refiero a números, me refiero a conjuntos de datos, ¿sí? Más de 250 millones. Si los hubiera tenido que revisar 1 o 10 analistas humanos, no hubieran acabado imposible, ¿no? La rapidez de los datos te sobrepasa brutalmente. Tú, nosotros podemos tomar datos en una máquina en 5 minutos y nos lleva como 2 horas analizarlos, ¿sí? Nos sobrepasa. Sin embargo, como el sistema está automatizado y utiliza inteligencia artificial, nos generó más de 2.400 reportes de manera automática. No quiere decir que son reportes que pasan en automático hacia el cliente, sino que nosotros siempre tenemos el cuidado de revisar los que aparezcan en rojo. Es cierto factor de miedo, ¿verdad? No vaya yo a colar algo ahí indebido.
Pero el resultado es que la inmensa mayoría del procesamiento se hace de forma automática y solo se revisan por excepción algunos casos que sabemos que son especialmente peliagudos. Pero ¿qué les parecen esos números? ¿Cómo les gustaría trabajar? ¿Sin saber cuál va a fallar en qué momento? ¿O sabiendo específicamente cuáles son las que tienen problemas para poder atacar esas? Y eso es muy importante. ¿Quién realmente logró este resultado? ¿Fuimos nosotros? No, nosotros no metimos las manos, nosotros no hicimos cambios, ni ajustes, ni nada. Esto lo hizo el cliente, con los recursos que el cliente tenía. Oye, ¿por qué si tenía los mismos recursos ahorita, que nada más tiene el 10%, que cuando tenía el 50%, por qué con los mismos recursos no lograba los mismos resultados? Y tal vez andaban más preocupados y más a la carrera, tal vez hasta trabajaban más, no lo podría afirmar, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes estaban a ciegas, ahora pueden ver, es una figura de lenguaje otra vez, pero eso es lo importante. Nuestro trabajo, nuestro servicio, lo que les proporcionó fueron ojos, oídos, tacto, ¿no? Para poder saber cuándo una máquina tiene problemas y poder atacarlos con tiempo suficiente para que no sea una intervención de emergencia que además hace perder producción. Por lo tanto, puedo afirmar, ¿no? Con base en este caso, que es, es, fue un caso, si ustedes me lo permiten, importante, bien documentado, que nuestros tres principios, ¿verdad? La redefinición del concepto de falla, la toma de decisiones basada en el componente, es decir, en alta resolución, y la mejora del método de producción estableciendo no predicciones puntuales, sino intervalos de confiabilidad. ¿Sí? Estos tres principios nos permiten pasar del Internet de las cosas a las órdenes de trabajo. Es decir, de la obtención de los datos en su manera más técnicamente pura, ¿no? Voltajes en un transductor de vibración, por ejemplo, transformarlos ya para que el cliente no esté viendo voltajes o rangos de frecuencia, no, el cliente ya lo que ve son recomendaciones con las que él directamente puede elaborar una orden de trabajo. Y esto entonces es el tema que queríamos mostrarles en este podcast y por el cual, bueno, agradecemos mucho su atención. Hasta ahorita no he recibido que algo de que alguien haya levantado la mano o haya hecho alguna pregunta, ¿sí? Una es porque les parezca tremendamente obvio y ya lo sabían, y la otra es que estén absortos en su asombro, ¿no? Ante por tan portentosos resultados. Yo creo que ni una ni otra, ¿verdad? Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta, algún comentario, me gustaría mucho que se comunicaran en estos momentos para poder escuchar su importantísima experiencia y voz. Mientras ocurre esto, permítanme aquí un comercial, ¿sí? Tenemos este, estos cursos, el del 7 al 9 de marzo, acaba de terminar justo ayer en la ciudad de Chihuahua, donde nos encontramos en este momento, para análisis de vibraciones categoría 1. Y tendremos las fechas que ven ustedes ahí. Va a haber un solo curso para categoría 2 más hacia final del año, para que todos aquellos que hayan hecho en categoría 1 o ya la hayan hecho antes y les interese tenerla, bueno, lo puedan lograr, ¿sí? Y también vamos a tener una serie de seminarios como este, ¿no? De podcast, etcétera, por si quieren ustedes, les pareció interesante el tema o tienen alguno que quisieran sugerir, pues podríamos trabajar en ello. Esta información la pueden encontrar en nuestras redes sociales y, bueno, pueden aquí ver este código QR para obtener un teléfono con cual comunicarse. Están los correos que vean a continuación, nuestra página de internet. Ya saben qué medios de comunicación hay muchísimos, ¿sí? Si alguno de ustedes gusta, inclusive, le podríamos enviar esta presentación o ofrecerles una asesoría gratuita. Podríamos evaluar sus necesidades y las soluciones adecuadas. Aquí esto es lo más importante. No se trata de darles una herramienta y que ustedes se ajusten a esta herramienta. No funciona así. Se trata de que ustedes conozcan, determinen bien su necesidad, ¿no? Ahí les podemos ayudar, que la formulen de manera muy, muy clara para que nosotros ajustemos la herramienta y que les dé el máximo beneficio posible al menor costo posible, ¿sí? Y si la herramienta incluye aparatos de bajo costo o de alto costo, lo importante es que ustedes estén convencidos de que va a ser siempre en su mejor beneficio, con base en su mejor interés. Podemos evitar paros imprevistos, mejorar la disponibilidad de su maquinaria
y darles una mejor visión de la salud de sus activos. Si esto les interesa, por favor, escríbanos, háblenos, chateen, estamos a sus apreciables órdenes. ¿Hay algo que tengamos? Este, espero que sea por razones buenas, ¿no? Que estén convencidos y entonces esperamos, pues, sus pedidos. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Repito, antes de que nos retiremos, todavía tenemos un ratito de lo planeado. No sé si quieran ver algo o gustan simplemente que nos despidamos. Excelente, les agradezco muchísimo, y siempre es bueno que les parezca interesante. Quiero decirles que todos, pues, todos nos dedicamos como dicen por ahí, ¿no?, a perseguir, la chuleta, por supuesto, pero también yo sé que ustedes son personas de vocación, aunque no tenga el gusto de conocerlos, a los que están ahorita del otro lado del Internet, ¿no? Yo sé que son personas de vocación, si no, no estarían aquí. Y la vocación significa precisamente eso, es algo que sabemos, que nos interesa, es algo que disfrutamos, aunque sufrimos mucho también por ello, ¿no? Y precisamente aquí, déjenme despedirme con esta cosa media locochona, eso de que sufrimos por nuestros intereses, tiene una palabra específica que luego usamos muy mal, se llama pasión, ¿no? Viene del latín passus, que significa sufrimiento. Cuando nosotros tenemos un interés, una responsabilidad tomada voluntariamente, ¿sí? Y eso nos da trabajo y nos causa desvelos y cansancio y luego hasta riesgo físico, etcétera, etcétera, y lo aceptamos y le entramos, eso se llama pasión. Para mí es una demostración de que ustedes son apasionados de su trabajo porque están en este momento escuchando, pues, a un servidor que también le apasiona su trabajo. Entonces, por esa razón, les felicito y, les deseo los mayores éxitos y les repito, tampoco son nada más cuestiones de deseo, es de aplicar la técnica, tan alto como nos pueda llevar. Y, pues, es lo que les estamos ofreciendo en Smart Condition. Muchísimas gracias por su atención. Espero que nos veamos pronto. Estamos a sus órdenes. Hasta luego.